En el Subsequent 37 y en el Subsequent 25 tenemos algunas características que también están en el MIDI tower y en el seeding y que no tenemos en el Matriarch ni el Grandmother. Ante todo, los presets. Si yo me paro acá, tengo, solo presionando un botón puedo brincar de un sonido a otro. Eso lo puedo hacer en estos cuatro que tienen la implementación digital más completa, pero Matriarch y Grandmother, ese pequeño cambio que lo hice con un solo botón requiere a veces hasta 10, 15 minutos y puedo, de hecho, tengo que tener una guía y tengo que o saberme muy bien las cosas para poder llegar a un sonido que casi nunca va a ser idéntico. Esa es una característica muy interesante de esta implementación digital completa, a pesar de que no tengan la posibilidad de los patches. Una característica que también tienen los cuatro que tienen presets y no lo tienen ni el Matriarch ni el Grandmother es este valor de bit frequency que diseñó Dave Luce cuando hizo el Taurus en 1975. Entonces voy a tomar un preset blanco, que es también una opción que tenemos por la implementación digital, que yo presiono aquí un botón init durante un segundo y pasa esto al sonido neutro, al sonido como más seco, más básico más bien. Entonces yo aquí voy a tomar una forma de onda, y ahorita también hablamos un poco de eso, y voy a poner a sonar dos osciladores. Entonces, si yo desafino un oscilador con respecto al otro de la manera tradicional, se siente un movimiento entre los dos osciladores que le da un poco de vida al estilo de lo que llaman los guitarristas chorus o lo que realmente viene un poco de los coros, que hace que le dé un poco de vida o que suene un poco más gordo, como se llaman en este medio pues, de la música electrónica. Entonces, si yo hago eso, pero yo me pongo a bajar, ese batido es más despacio. Y si yo subo, el batido es más rápido, ese batido, ese movimiento que hay. Y eso no es demasiado cómodo, sobre todo si yo voy a hacer bajos. Si yo voy a hacer melodías agudas, de pronto puede ser interesante, pero es más cómodo si ese mismo batido tiene ese carácter, digamos, constante. Y si estamos en los bajos, pues tiene un asunto rítmico que no va a ser muy cómodo porque no va a aportar pues, a la sección rítmica. Entonces, si yo uso este otro valor que se inventaron en el Taurus y que ya también lo tienen los Subsequent, yo voy a tener ese mismo velocidad a través de todo el teclado. Y esa es una característica que no está sino en los cuatro de los que les estoy hablando, a diferencia del Matriarch y el Grandmother, además de todo el tema de los presets. Y ahora, otra característica que solo vamos a encontrar en el Subsequent 37 y en el Subsequent 25 es la forma de onda variable. Entonces yo voy a dejar esto de nuevo en el centro para que suenen juntos. Y miren lo que pasa acá. Voy a bajarle el segundo oscilador y el primer oscilador tengo esa forma de onda variable, donde yo puedo ir gradualmente ir cambiando de color. Lo mismo lo puedo hacer en el segundo oscilador. Y igualmente puedo estar jugando con ambos controles. Voy a dejar una nota pegada. Y de esa manera puedo llegar a hacer muchísimos colores que normalmente tendría limitantes en el Matriarch. Tendría que hacer mucho patcheo para lograr este tipo de colores. En el Grandmother estoy más limitado y ya en el seeding y en el MIDI tower solo tengo dos opciones que ya es más difícil de manipular o de lograr darle vida. Aquí voy a poder llegar a unos puntos que además me da la opción de modularlos desde la sección de los envolventes, desde los moduladores, desde manera externa a través de MIDI, y puedo darle muchísima vida con este juego y con ese cambio de color, lo que me da una viaje, por ejemplo, para cierto tipo de cosas como drones o para lograr una cosa más precisa de algún sonido en particular, y lo voy a lograr es con la serie Subsequent.